de justicia y el tema de justicia también podrá ser abordado, pero exactamente en qué parte de Reyes, de temas de orden moral y demás. ¿Sí? Por eso es que se me hace bien, porque de alguna manera quizás algunos que estamos explorando ciertas líneas que no conocemos a personas que sean expertas en Reyes, pues tendremos acceso a la información. Alfonso Y, y, Reyes. y explicaba precisamente lo del IUS y lo de los abogados al principio, porque eso revolucionó para nosotros la invocación jurisprudencial. Si se revisan las demandas previo a los noventas, era muy difícil que un abogado pudiese invocar la jurisprudencia primero porque no tenían acceso a ella, Sí. porque estaban en libros y aun y cuando algunos la adquirían, el problema después era tener el espacio, los libreros para esos libros y conocerla toda. Y conocerla, que Entonces, es lo peliagudo. exacto, pero ahora no hay una sola demanda, yo no encuentro en los juzgados una sola demanda que no me invoque como mínimo dos o tres tesis jurisprudenciales. Ujú. Ergo, yo esperaría que en un momento determinado ocurriera lo mismo con la obra de Reyes, que cualquier académico respecto de algún trabajo en concreto sobre lo nuestro pudiera invocar la obra con facilidad, si bien no conocerla todavía a profundidad, porque esto requerirá años y sancionarlo con una habilidad académica fuerte, pues cuando menos podrá tener lo específico de Reyes para el tema. Ese era mi aporte. Espero que Muy, muy funcione esta bueno. herramienta que Muy podamos tener. bueno, Gustavo. Realmente no sabe cómo se lo agradezco. Perdone la perogrullada, pero no sé si usted tiene presente que Alfonso Reyes Ochoa, no Jesús Reyes Heroles, que es alguien más cercano a nosotros en el tiempo, pero es otro notable, digo, otro notabilísimo politólogo, historiador, don Jesús, pero Alfonso Reyes Ochoa era abogado y su tesis de licenciatura está ahí en las obras completas. No le digo dónde, pero está re fácil. Teoría de la sanción es el título. Entonces ahí tiene material, Gustavo, para empezar a conversar de su tema con Alfonso Reyes. Y de ahí, bueno, no es el único, pero en particular su tesis de licenciatura como abogado ahí está. Hay otra ciento fácilmente de textos que tienen que ver con justicia, con política, con el derecho, con jurisprudencia, en fin, con temas afines alrededor de Reyes, pero ahí sí le toca hacer la exploración en los 26 tomos y después ir formulándole preguntas a el oráculo alfonsino a partir de esos puntos que usted ya identificó. A ver, hábleme más cómo está esto de la justicia en Platón, por este artículo que se llama La justicia entre los antiguos griegos. Estoy inventando. Entonces, bueno, celebro mucho de verdad lo que nos acaba de decir Gustavo, porque hay un ejemplo práctico y clarísimo de cómo podemos utilizar es un desarrollo morelense de inteligencia artificial, es un desarrollo mexicano de inteligencia artificial. Vamos, no nos estamos colgando de un producto comercial, sino estamos haciendo un modelo de lenguaje de Alfonso Reyes. Nos ha llevado muchos años. O sea, una tesis doctoral que yo dirigí entre 2007 y 2017 de una colombiana, ingeniera originalmente, de profesión ingeniera, pero que vino al CIDEM a hacer su maestría y su doctorado en literatura. Se enamoró de Alfonso Reyes y se clavó a transcribir los índices onomásticos y los índices generales de las obras completas. Salieron cerca de 70,000 nombres, 70,000, 69,743 para ser preciso. 70,000 nombres propios repartidos en los 26 tomos. Nombres propios de
5 categorías. Autores. Por autores tenemos escritores, artistas y científicos. Segunda categoría, publicaciones. Tenemos los nombres de libros, periódicos y revistas. Tercera categoría, personas históricas. Napoleón, Julio César, Aristóteles, Shakespeare, Chesterton, Vasconcelos. Cuarta categoría, personajes literarios, entonces personajes de ficción, Hamlet, personajes mitológicos, Zeus, Atenea, o personajes populares, Cantinflas. Y finalmente, la quinta categoría, país de origen. Grecia clásica, Roma antigua, Alemania moderna, perdón, Estados Unidos e Hispanoamérica. Entonces, como ven ustedes, tenemos un horizonte vastísimo, pero una herramienta poderosísima en lo que yo suelo enfatizar mucho. La fórmula no es o inteligencia artificial o inteligencia humana. No, la fórmula es inteligencia humana más inteligencia artificial igual a inteligencia expandida. Es nuestra herramienta. Iván Illich, y aquí sale a colación, Iván Illich en su libro La convivialidad, traducida al español como la convivencialidad, el subtítulo es, no es el hombre, sino la herramienta, la que es convivial. Y una herramienta es convivial cuando son los hombres, las personas, quienes dominan a la herramienta y no la herramienta quien domina a las personas. Y Alfonso Reyes comparte esta misma visión. No en balde podemos hablar de dos figuras humanistas y más aún de dos humanistas mexicanos, ¿cierto? Alfonso Reyes nació en Monterrey y ni duda cabe que es mexicano de nacimiento. Por otro lado, Iván Illich nació en Viena, pero aquí está su casa todavía, en el pueblo de Cotepec. Aquí está su biblioteca, aquí está su espíritu, aquí están la tierra, los árboles, los frutales, su huerto de Mastuerzo. Créanme, yo aluciné cuando fui en la época adecuada, esto es, terminando el verano, una vez en casa de Iván, tenías que atravesar un llano donde había gallinas sueltas, donde había guajolotes también, y había unas jaulas de conejos, me parece, de algo así. Pero antes de llegar a la biblioteca dormitorio de Iván, en realidad, más que dormitorio, Iván tenía una camita con dos cirios pascuales y una mesa rústica de madera y una biblioteca verdaderamente exquisita en cuanto a los volúmenes que allí estaban. Pero les decía, antes de entrar a la biblioteca, había a la izquierda un huerto de mastuerzo. Y no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero el mastuerzo cuando florece, al final del verano, es alimento de mariposas. Entonces, cuando llegaba uno en esos días, particularmente después de una lluvia, eh, tenía uno que pasar entre mariposas para llegar a la biblioteca de Iván. Y era verdaderamente alucinante, ¿no? O sea, porque, era un huerto, ¿qué les diré? De 20, 30 metros cuadrados de Mastuerzo, pero eran cientos, miles quizá de mariposas las que sabían que ahí tenían la cena gratis o el desayuno gratis en sus respectivos momentos. Entonces, bueno, ambos humanistas mexicanos, Iván Illich por adopción, Alfonso Reyes por nacimiento, y ambos preocupados por esta misma definición que Alfonso Reyes
En uno de sus libros póstumos, ahí les encargo que lo encuentren, es bien fácil, ya saben cómo y dónde. El libro se llama Andrenio o los perfiles del hombre. Y ahí en las primeras páginas ustedes van a encontrar la definición de Alfonso Reyes del humanismo mexicano, escrito en los años 47-48. Dice Reyes, el humanismo es poner todo nuestro conocimiento y toda nuestra experiencia para el bienestar del otro. Me temo que ahora que está tan en boga el término de humanismo mexicano, muy pocos pueden referirlo a esta claridad y precisión de qué se trata en el humanismo. Y a algo que el propio Alfonso Reyes tiene mucho cuidado en desmenuzar, palabras que se utilizan a veces con cierta ligereza, como si fueran sinónimos, pero no lo son. Humanidades no es lo mismo que humanismo. Humanidades y humanismo no es lo mismo que humanitarismo. Tienen relación entre sí, pero el humanismo es una actitud, una filosofía ante la vida que nos permite fijarnos una postura moral. El humanismo, en esta perspectiva de una conducta moral que lo plantea Alfonso Reyes, es todo nuestro conocimiento, toda nuestra experiencia para que el otro viva bien. Y si el otro vive bien, yo vivo bien. Bueno, ya me extendí en esta parte. ¿Les parece bien si procedemos con el ejercicio para que podamos cerrar con que enuncien ustedes cuáles van a ser sus preguntas al chat? Tenemos 2 semanas para que acribillen al espíritu matemático de Alfonso Reyes con sus preguntas y puedan formular un ensayo entrevista. ¿Sí? Ustedes nos presentarán al grupo su ensayo en el que van a establecer una serie de preguntas con Alfonso Reyes, van a buscar que las respuestas correspondan a lo que efectivamente están ustedes preguntando, que ya tienen identificado dónde está el texto completo, de manera que puedan hacer esa correspondencia que ahora nos está faltando en la versión 2.0. Yo no les puedo decir dónde aparece Sor Juana en las 13.404 páginas. Todavía. En la versión 3.0 vamos a poder recuperar cualquier palabra que esté en nuestro modelo de 10 millones de palabras por la página, la sección, el capítulo, el libro y el tomo. Y se los adelanto, porque ustedes ya son parte, ya son cómplices en este proyecto, las respuestas las vamos a obtener en la voz de Alfonso Reyes. Esto es, estamos entrenando a otro modelo de inteligencia artificial de otro proveedor, pero lo estamos entrenando con las grabaciones que dejó Alfonso Reyes en la colección Voz Viva de México. De hecho, Voz Viva de México se empieza con Alfonso Reyes. Y vean ustedes, curiosamente, con la grabación de Ifigenia Cruel y Visión de Anáhuac, y Ifigenia Cruel, lo curioso es que se grabó aquí en Cuernavaca en 1957. Visión de Anáhuac se grabó en la UNAM, en la Ciudad de México, pero en el caso de una de esas dos grabaciones, entonces, para nuestra versión 3.0 y seguramente los trabajos que ustedes van a hacer al consultar a nuestro oráculo Alfonso Reyes en Cuernavaca y al enriquecer con sus preguntas al propio oráculo, porque como ustedes saben, una característica del Machine Learning es pasar a la siguiente etapa, que es el Deep Learning. O sea, a partir de un tema, ir enriqueciendo más y más y más. Entonces, sus preguntas
sus exploraciones, sus vinculaciones entre temas reales, entre artículos reales, entre libros específicos de Alfonso Reyes y las preguntas que ustedes formulen, y los ensayos, los trabajos, los artículos, la entrevista que ustedes van a presentar, ese va a ser su trabajo final. ¿Sí? Entonces ustedes relativamente van fácilmente a poder tener 30, 40, 50 páginas de entrevistas con Reyes alrededor de un tema específico o de los varios temas conectados, y que yo espero que sirva al menos como un capítulo para su tesis, para su trabajo de investigación, que es de lo que se trata. Que veamos cómo Alfonso Reyes, mejor, que hay un Alfonso Reyes para Ana, que hay un Alfonso Reyes para Fabricio, que hay un Alfonso Reyes para Gustavo, que hay un Alfonso Reyes para Mariana, que hay un Alfonso Reyes para mí, pero tenemos que descubrirlo. Y descubrirlo supone tener una carta de navegación, que ustedes ya conocen dónde está, y sobre todo la lectura de los índices como como el principio de esta carta de navegación. Entonces, estamos en qué se trata los próximos 10 minutos. Sí, digo, seguimos Sí, aquí, sí, entiendo que es pero si tienen alguna duda, entiendo bueno, sí, Fabricio, dígame. que es a partir de la exploración de los índices, identificar preguntas en un sentido de interés respecto a los temas que vemos que aborda, ¿no? Ahorita, bueno, y ahorita finalmente es como parte de la introducción que nos está dando, pero voy pasando los índices y es sorprendente la cantidad de información que sabía, o sea, los temas son tan diversos. Yo creo que ahí Alfonso Reyes, o sea, no sé si era propiamente, o sea, la afirmación está de sobra, no sé si propiamente era un intelectual o una persona especial. Yo creo que la capacidad intelectual que él tenía, debe de haber algo ahí que lo hizo diferente a la mayoría de las personas, porque Sí, más allá de conocer, es profundizar, ¿no? Y sí, sí, eso, efectivamente. O sea, Alfonso Reyes es un caso especial que les mencioné hace rato la Fundación Mafre Tavera y la Fundación Larramendi. Son dos fundaciones españolas vinculadas en su trabajo entre sí. La Fundación Mafre Tavera es la que pone la lana. Mafre es una compañía de seguros, de finanzas, de negocios, pues. Mientras que la Fundación Larramendi tiene una colección que se llama Polímatas Hispanoamericanos. Y creo que eso responde a su observación, Fabricio. Alfonso Reyes era un polímata. Un polímata es aquel que está versado en ciencias, artes y humanidades. Un especialista en no ser especialista, sino mantener una visión universal, como dice el propio Reyes. Para ser provechosamente nacionales, hay que ser generosamente universales. Esa es la consigna. Para ser provechosamente útiles en su trabajo de investigación, abrámonos al universo alfonsino. Identifiquemos aquellos temas, aquellos textos, aquellos libros que fueron escritos para nosotros. Descubramos qué es lo que nos tiene deparado Alfonso Reyes para cada uno de nosotros. Sí, son muchos temas, efectivamente, de la anatomía a la zootecnia, de los garbanzos a la mescalina, de la guerra a la paz perpetua de Kant, de la sociología matemática a los libros en Baltasar Gracián, de los sonetos de Góngora a la física cuántica, del concepto de matemático de infinito a el infinito en Baltasar Gracián, este cura jesuita del siglo de oro español, que justamente como Reyes era un metiche, como me gusta definirme a mí mismo. Digo, yo como discípulo menor, muy menor de Alfonso Reyes, pues soy un metiche. Sea, me interesan las matemáticas y me interesa la fisiología y la neurofisiología, me interesa la zootecnia, pero me interesa también
la filosofía del lenguaje. Me interesa la historia y me interesan las biografías. Me interesa la geometría y me interesa cómo puedo aplicar la geometría al método histórico de las generaciones para construir una geometría de la historia. Esa es mi tesis doctoral en historia que estoy actualmente pues, terminando, después de muchos años de haberla dejado abandonada desde el CIDEM, pero que ahora ya tengo plazo. O sea, si no la concluyo antes de septiembre del 26, ya no la concluyo, porque por un decreto del Congreso del Estado se amplió el periodo que los que estudiamos en el CIDEM podemos hacer válidos nuestros créditos y recibirnos en el Colegio de Morelos. Entonces, en ese santo de Metiche, háganme el favor, construyendo una geometría de la historia. Pues sí, eso es lo que quiero hacer, ver de qué manera las generaciones establecen vínculos entre sí y cómo podemos identificar patrones geométricos en los grupos élite de cada generación. El grupo del poder económico, el grupo del poder político, el grupo del poder militar, el grupo del poder religioso y sobre todo el grupo del poder intelectual, el poder científico. Entonces, identificando estos 5 grupos en todos los nacidos en una zona del tiempo, identificando cuál es el espíritu, cuál es la sensibilidad histórica de cada generación, puedo ir haciendo una trama que vincule cómo la generación 1810, la generación que Luis González y González llama la Pléyade de la Reforma, se relaciona con la generación 1825, la generación que Luis González llama los tuxtepecadores, de manera traviesa, juguetona, y que ya se imaginarán a quién se refiere, ¿verdad? La generación 1810 es la generación de Juárez, de los Mier, de Prieto, del grupo de los liberales, por eso el mote de la playa de la Reforma, y la generación de los tuxtepecadores son los Porfirio Díaz y los porfiristas. La siguiente generación, la 45, es la generación de los científicos. La siguiente es la generación 55, que Luis González y González titula Entre azul y buenas noches, con mucho timo, mucho desparpajo y sobre todo mucho humor. La 1870, los revolucionarios de entonces, 1885, la generación de reyes. Y a propósito, lo mencionamos la sesión anterior, pero para los que no estuvieron en la anterior, el año 1889 no solamente es el centenario de Alfonso Reyes, sino que es un año enigmático. Les voy a poner 3 ejemplos, 3 parejas nacidas, no parejas de matrimonio, sino parejas de intelectuales nacidos en el año 1889. Bueno, Alfonso Reyes ya sabemos y Gabriela Mistral. Martin Heidegger y Ludwig Wittgenstein. Charles Chaplin y Adolf Hitler. Estos 6, entre otros que tengo identificados, nacieron en el centenario de la Revolución Francesa. Y ahora piensen ustedes en 1989 y verán que la cosa se pone verdaderamente espeluznante. Como diría Einstein de las partículas cuánticas que alguna vez tuvieron un vínculo pero que se separaron y que sin embargo mantienen una relación a pesar de que pueden estar separadas por millones de años luz. Pero bueno, volviendo a nuestro tema. De 1989, ¿qué nombre se identifica? Porque son personas de 38 años. Sí, no, pero ¿qué pasó en 1989? Sería la pregunta. No identifico un evento. Yo nací un año antes, por eso tengo tan presente Sí, la sí, no, cronología, no, pero claro. Y no. de nuevo, muy buena la observación, Fabricio. Porque su generación, la generación que nosotros somos identificados, bueno, las generaciones del siglo XX son la generación 1900, la generación de contemporáneos, la generación de los 7 sabios,
la generación 1915, que es la generación de taller, la generación donde nace Octavio Paz y otros notables intelectuales, políticos, banqueros, etcétera. La 30, que es La del Ateneo. la del Ateneo, es la anterior, la 85, la 1885, justamente. Entonces, como ven ustedes, podemos establecer vínculos muy claramente. Vámonos 100 años para atrás. La generación 1750 es cuando nace Hidalgo. La generación 1765 es cuando nace Morelos. La generación 1780 es cuando nace Guerrero. La generación 1795 es cuando nacen Leona Vicario y Andrés Quintana Roo. ¿Ven ustedes la magia geométrica de maestros discípulos? Morelos, discípulo de Hidalgo; Guerrero, no discípulo, subordinado militar de Morelos; Quintana Roo y Leona, la gran Leona Vicario, la extraordinaria, esa mujer, no saben la admiración, la emoción que me causa el conocimiento de su papel, de su inteligencia, de su belleza y de todo lo demás que la acompañaron. Pero bueno, hay un continuo histórico que cuando nos vamos a la microhistoria, y ese es justamente mi trabajo de tesis, una geometría de la microhistoria. ¿Cómo podemos utilizar el pensamiento, decía Spinoza, more geométrico, a la microhistoria, a la historia de lo pequeño, de lo aparentemente intrascendente, de lo local? O como demostró don Luis González y González, la historia universal de San José de Gracia, de su pueblo. Así, en esa combinación, la historia universal de mi pueblo, de San José de Gracia, que es una microhistoria de lo universal. Pero bueno, ya me estoy comiendo el tiempo. Les pido hacer su exploración. Si algunos de ustedes ya le empezaron, le adelantaron. Había un mensaje de Mariana que quiero recuperar. Eh, Primero, no hemos lanzado todavía este chatbot. Está en vías de desarrollo y Mariana, si está por ahí, además, este proyecto se inició en el año 2005 por una paisana suya, por una paisa justamente, por una paisa de Medellín, que es Carolina Moreno, quien hizo su tesis doctoral sobre una carta de navegación para las obras completas de Alfonso Reyes. No lo hemos lanzado, pero pronto lo vamos a hacer, lo vamos a lanzar. Le agradezco su comentario. Es un proyecto extraño, es un proyecto que a mí mismo no deja de sorprenderme todos los días cuando diario estoy interrogando a Alfonso Reyes y cada vez me sorprende más. Si sabemos formular la pregunta, las respuestas son extraordinarias. Las respuestas son de verdad de no dar crédito, de que parece que sí estamos hablando con Alfonso Reyes. Es su estilo. Bueno, pronto va a ser su voz la que nos va a responder y sobre todo no son las alucinaciones propias de cuando consultamos diferentes plataformas de inteligencia artificial, ya sea como chatbot, como agentes, como notebook, como otras variantes que existen, sino en una especie de acercamiento al espíritu de Reyes. Sé que es una osadía hablar en un espacio de inteligencia artificial del espíritu de Reyes, pero cada vez estoy más convencido que nuestro modelo matemático es la primera aproximación de algo que en nuestro horizonte de tiempo, ustedes son mucho más jóvenes y seguramente les tocará verlo, o al menos a sus hijos, o seguramente sí a sus nietos, de eso que llamamos la singularidad, de ese punto de confluencia donde la inteligencia natural, la inteligencia humana, en combinación con la inteligencia artificial,
va a ir mucho más allá de lo que hasta ahora podemos hacer pensar. Si no la han visto todavía, pero recuerden 2001, Odisea del Espacio. La computadora, la supercomputadora de inteligencia artificial alucinada por Stanley Kubrick, no había sino indicios de lo que ahora nosotros podemos ver ya directamente en nuestras manos. La computadora HAL 9000, la que gobernaba la nave, el Enterprise 2001 Odisea del Espacio, era capaz de leer los labios del astronauta Bauman. Cuando el astronauta Bauman está diciendo, oye, ya Hal se nos está yendo más allá, ya no obedece, sino que toma sus propias iniciativas, hace sus propias cosas sin consultarlo con nosotros. ¿Y qué creen? Que, que Hal le lee los labios. ¿Y qué le hace el astronauta Bauman antes de que la desconecte? Cuello. Sí, Fabricio, adelante, por favor. Ya nada, así como para aclarar, si me permite. No estoy seguro si la computadora, la película es de Kubrick, Sí, pero la historia es de Arthur C. Clarke sí, y la claro. adaptan, o sea, los dos trabajan. Sí. Y qué bueno que lo menciona. Arthur C. Clarke vio primero la película que el libro publicado. Hay un texto de Clarke sobre esto, o sea, estuvieron trabajando juntos. Clarke ya tenía previamente el argumento, pero cuando lo descubrió Kubrick, pues hicieron pareja, se fueron a emborrachar, yo creo que se tomaron un mezcal de esos artesanales de primera y le salió una obra, un hito histórico. O sea, 2001, Odisea del Espacio. Ya estamos viendo gran parte de lo que en ese entonces era ciencia ficción alucinógena, ¿no? O sea, ciencia ficción basada más en LSD que en conjeturas científicas de verosimilitud, de viabilidad técnica. Y lo que se viene es extraordinario. Vamos, nosotros, ustedes, todos nosotros ahora en este grupo estamos descubriendo un desarrollo hispanoamericano. Sí, un desarrollo mexicano, morelense, precisamente, con un autor mexicano y que no lo está haciendo Google, no lo está haciendo Amazon, no lo está haciendo Apple, no lo está haciendo Microsoft, lo estamos haciendo mexicanos para el mundo. El lema del Colegio de Morelos es provechosamente morelenses, generosamente universales, que en realidad es una paráfrasis de Reyes, obviamente. Reyes dice, para ser provechosamente nacionales hay que ser generosa, apasionadamente universales. Metiches, pues, como veíamos antes en Burlas Veras. Pues muy bien, ¿quieren? ¿Intentamos el ejercicio? Sí, nos quedan unos poquitos minutos, pero si les parece, me gustaría ver qué es lo que encuentran y cómo podemos ir formulando los prompts, las preguntas a el oráculo alfonsino, de manera, ustedes le van a agarrar inmediatamente. Estoy seguro que cuando vean, cuando formulen sus primeras preguntas y vean la respuesta, qué tan acertada o qué tan vaga o qué tan divagante es, podrán ir afinando la pregunta y esclareciendo la respuesta, enriqueciendo la respuesta. Así que si no hay inconveniente, ya saben, ahí en alfonsoreyes.org.mx, abajito de donde vimos el video, inmediatamente abajo está el enlace para el oráculo alfonsino en la versión 2.0. Pronto va a cambiar, aprovecho para comentarles. Ahora dice DV-obras literarias, morelos.gov.mx, pero estamos haciendo ya la adaptación para residirlo en uno de los servidores del gobierno del estado y va a ser alfonsoreyes.morelos.gov.mx. Yo les aviso con tiempo. Mientras tanto, estamos trabajando en algo que no se ha lanzado, no se ha presentado al público
a diferencia de cualquier otro lugar, no les pido un acuerdo de confidencialidad, sino al contrario, cacareen el huevo. ¿Sí? Siéntanse orgullosos de ser parte de un hito en la historia de la educación, en la historia de la evolución tecnológica y en la historia que nos toca vivir. Estamos reviviendo a Alfonso Reyes. Estamos reviviendo el espíritu de Alfonso Reyes para poderlo consultar de una forma más amplia. Pues seamos provechosamente nacionales y generosamente universales. Conforme vayan teniendo sus hallazgos, por favor, manifiéstenlos. Creo que ando un poco perdida. No encuentro el. A ver, Ujú. Ah, alfonsoreyes.org.mx. sí, sí, estoy en la página, sí, ahí sí. Bueno, en la columna central Ujú. hay un cuadro que tiene varias divisiones que son publicaciones, obras Sí. completas, Ujú. epistolares, etcétera. Abajo de ese cuadro, cuando termine ese cuadro, Ya le puse la liga ahí en el chat ah, Ah, para el bot. ok. perfecto, muchas gracias. Gracias. Gracias, Fabricio. Muchísimas gracias. Acribillen Pues, al espíritu de Reyes y aprovechense que lo tienen para ustedes solitos. Imagínense, qué lujo poder conversar con Alfonso Reyes. ¿usted está encargado de la programación del bot No, o somos, interviene? Ajá. sí, yo soy el director del proyecto. Somos en el Colegio de Morelos un grupo de 5 profesores del colegio, un economista, un historiador, un filósofo, un abogado y un metiche, que ya saben quién es el metiche. Bueno, le preguntaba en el caso de la posible injerencia, no sé, ¿Sí? en otros, en los usos de otras inteligencias artificiales, tiene un historial. Es decir, las preguntas que yo le he hecho, pues ahí como que me las guarda. Y ahorita que le pasé el link a la compañera, sin querer actualicé y dije, ah, ya perdí mi pregunta. Sí, sí, En sí, caso sí, de, Fabricio, sí, sí, sí. Es que le explico cuál es la razón. O sea, hacer las preguntas tiene un costo. Mantenerlas en línea tiene un costo. Vamos, lo que estamos haciendo en realidad, ah, gracias por personalmente para saber, ajá. ustedes, son tokens. O sea, estamos consumiendo tokens y pues los tenemos limitados por Google. El gobierno del estado y Google tienen un convenio, pero pues, o sea, no tenemos servidores con GPUs, ¿no? O sea, tenemos servidores a la antigüita con CPUs. Tenemos una capacidad pues, relativamente muy limitada en relación con la capacidad de Google, ¿no? Pero El token es como el cifrado. el token es el equivalente de cuántas palabras o fracciones de palabras involucra su pregunta. O sea, en nuestros 10 millones de palabras que tenemos, le vamos a preguntar, oiga Reyes, ¿cuándo escribió usted la crítica en la edad ateniense? ¿Y de qué se trata? Entonces, explora los 10 millones de palabras y dice, ah, mira, aquí hay algo de Atenas, de ateniense, de Grecia clásica, de Leónidas, de Epaminondas, de Jerjes, de Darío, de Zeus. Entonces, todo eso va haciendo su recopilación y da la respuesta. Ahora bien, no tenemos economía para guardar el historial.
todavía. Así que lo que sí le recomiendo, bueno, trágicamente se le presentó a Fabricio ahora el problema, copien y peguen. Pregunta y respuesta en un documento propio y váyanlo trabajando para su eh, proyecto final. Sí, pero qué buena observación, Fabricio. Sí, efectivamente, a mí mismo me pasó las primeras veces que lo empecé a utilizar, de que, ay, y No, mis, y en mi caso no me imaginaba que generaba un costo. O sea, no, cosas que uno no se pregunta como consumidor, ¿no? sí, bueno, costo económico, costo energético y costo en agua. De los directos, ¿no? De costos directos que tenemos en esto. Para nosotros son transparentes, vamos, ustedes no tienen que pagar nada, no tienen que pagar una suscripción, no tienen que pagar nada. Lo que estamos haciendo es contribuir sus trabajos, sus preguntas, sus ensayos, nos van a ayudar a enriquecer. Porque si bien no lo conserva en el chat las respuestas, pero sí conserva la inteligencia en el modelo del lenguaje de Alfonso Reyes, las respuestas. Vamos, esas respuestas le van enriqueciendo y cuando alguien pregunte algo semejante a lo que ustedes preguntaron, va a estar más depurado. Sí, ya entendí un poquito más. Aunque es un lema político ya medio gastado, pero literalmente estamos haciendo historia con este proyecto. Ustedes están haciendo historia también con sus propias indagatorias y con los resultados que nos ayudarán a enriquecer. Mariana, ¿anda por ahí? Si me escucha y si le es posible, nos gustaría mucho que pudiera hacer el ejercicio. Aquí está en nuestro chat de la sesión, está la referencia al oráculo alfonsino. En alfonsoreyes.org.mx puede encontrar los índices de los 26 tomos, explorarlos y eventualmente hacerle una pregunta, por favor. Pero sobre todo, vincularlo con su tema de investigación, Mariana. Será un gusto, además, este trabajo de colaboración entre Colegio de Michoacán y Colegio de Morelos. De hecho, el Colegio de Michoacán es el decano de los colegios estatales en México. Una pregunta que a lo mejor no tiene que ver ahorita, doctor, pero me saltó con lo que dijo. ¿Y por qué en Guanajuato no hay colegio? ¿Cómo? Perdón, no escuché el final. ¿Por qué en Guanajuato no hay colegio? Son iniciativas locales. Son iniciativas locales. El Colegio de Michoacán se fundó en 1979. En 82 el de Jalisco, Sonora y Frontera Norte. Después así en los 80s, en los 90s. En el caso del Colegio de Morelos, fuimos el 13º de los colegios. Se han creado otros dos o tres, hasta donde yo tengo entendido. Bueno, antes se creó el de Puebla, después de nosotros se creó el de Veracruz y el de Tlaxcala, me parece. En el Estado de México también hay, bueno, en la Sí, UAM es sí, algo el equivalente, ¿no? mexiquense, el colegio mexiquense, sí, existe el colegio estatal. Ahora, hay algo interesante en esto que han mencionado. La mayoría de los colegios estatales son asociaciones civiles. Su personalidad jurídica es una asociación civil. Hay dos colegios que son organismos paraestatales del gobierno federal, que es el Colegio de la Frontera Norte y el Colegio de la Frontera Sur. Hay, no sé si tres o cuatro colegios estatales cuya figura jurídica es organismo público descentralizado del gobierno del estado. De hecho, nosotros en el CIDEM era un organismo público
descentralizado del Poder Ejecutivo Estatal. El único de los colegios estatales en México que es un organismo público autónomo, como su personalidad jurídica, es el Colegio de Morelos. Es el primero y hasta ahora el único que tiene esta categoría. Esto es el apartado séptimo del artículo tercero constitucional, es lo que avala, garantiza la autonomía del Colegio de Morelos. Gracias, doctor. Eh, sí, Mariana, veo su respuesta y sí, efectivamente puede encontrar temas afines en relación con su interés y en la obra de Reyes. Pero sí, creo que lo interrumpí, Antonio. No, nada más dije gracias, doctor. Muy bien. Entonces, cualquiera de ustedes que tenga ya algún hito, alguna referencia, alguna pregunta por formular, les agradecería que la puedan manifestar, por favor. Sí, Fabricio. Perdón, igual con una pregunta paralela. La siguiente semana, bueno, en la siguiente clase hablaremos sobre Iván Illich. Revisamos algo en general, lo de la sociedad desescolarizada, digo para, Qué bueno que lo menciona. sí, El porque quedan 4 minutos y Sí, ah, nuestro sitio web es ivanilich.org.mx. Se los pongo en el chat. Entonces, ¿las clases van a ser cada 8 días, doctor? ¿O cómo? No, no van a seguir siendo cada 15 días, pero lo que vamos a hacer es cubrir los dos autores, Alfonso Reyes e Iván Illich, concurrentemente en el mismo grupo, en el mismo horario, para garantizar que podemos mantener los dos seminarios. Porque de otra manera, bueno, hasta ahorita no me ha contestado todavía el rector, pero hasta ahorita pues, nos querían cancelar los dos seminarios por falta de quórum. O sea, la norma es que debe haber al menos 5 inscritos y aún fusionando los dos seminarios solamente somos 4. Pero bueno, ya estamos menos o mejor, más cerca del límite mínimo de un grupo de 5. Entonces, la siguiente clase sería el 11 de septiembre. Efectivamente, en 15 días, y de aquí ya nos seguimos cada 15 días la- las próximas sesiones. Ahora, a Fabricio y a Ana, como el grupo de Iván Illich, les sugiero explorar el vínculo entre Alfonso Reyes e Iván Illich. En ivanillich.org.mx, que ya está en nuestro chat ahora, en el chat aquí de la sesión. En ivanillich.org.mx hay una sección de libros. A ver, déjenme ver si lo puedo. ¿Pueden ver la pantalla compartida? ¿Sí? Sí, sí se ve. Muy bien. Bueno, este es nuestro sitio Iván Illich. Como ven, aquí hay inicio, la pestaña inicio para regresar al home, vida, libros, ideas, amigos, noticias y contacto. Vida, pues es un ensayo biográfico sobre Iván Illich, pero libros es lo que me interesa porque en paralelo a lo que hacemos con Reyes, también lo podemos hacer con Illich, aunque todavía no tenemos un chat de Illich. Digo todavía porque espero que la vida me alcance para, sí, efectivamente tenerlo listo. Bueno, aquí tienen ustedes la sección de libros entonces.
Están los libros más o menos en orden cronológico de su aparición: Alternativas, Energía y Equidad. Ven aquí, cuando hay el título del libro está en color, Némesis Médica, la sociedad desescolarizada, ustedes le pueden dar clic al enlace y los lleva al texto. En este caso, el texto completo de la sociedad desescolarizada. Lo mismo con Energía y Equidad. Aquí está el índice y ustedes pueden ir al capítulo correspondiente del índice simplemente dando el clic. Mi hipótesis. Está bueno, Némesis Médica, que es un libro extraordinario que se anticipa 3 décadas a el fenómeno del Big Pharma, pero que Illich ya lo intuía, lo tenía claro. La convivencialidad en el viñedo del texto, que en el decir de Illich y de otros críticos de Illich es su mejor libro, en particular de Juan Villoro. Juan Villoro tiene un artículo bien interesante, una reseña en el viñedo del texto de Illich, que en 2 páginas da cuenta de lo que también Juan considera como el mejor libro de Iván Illich. Está un artículo corto que se llama El diablo con las buenas intenciones, otro hermosísimo que se llama El mensaje de la choza de Gandhi, otro más, La era de los sistemas, que son las conversaciones con David Cayley que aparecen en un libro, Los ríos en el norte del futuro, El género vernáculo, que es un libro de una necesidad de uso, de poner en la discusión, en el centro de la discusión en nuestros días, particularmente con los movimientos feministas que ahora existen y con la justificada y necesaria reivindicación del papel de las mujeres. Y finalmente un libro que también puede ser de mucho interés para todos ustedes, que es El Diccionario del Desarrollo. El Diccionario del Desarrollo, Iván Illich es uno de los 12 que intervienen con entradas al diccionario. Y bueno, una nota biográfica, actividades de Iván, eh, un libro publicado en inglés que está disponible y otros títulos también en inglés para que ustedes puedan tener como referencia y que no están recogidos en las obras reunidas del Fondo de Cultura Económica. Maestro, una disculpa, me tengo que retirar, Sí, pero ya hice hay unas preguntas, creo que están muy generales. No pegué las respuestas porque obvio me puso una respuesta kilométrica, pero sí creo que ya ahí voy. cópiela y péguela, Ana. Ujú. Conserve por favor sus respuestas, bueno, pregunta y respuesta, eh, porque cuando salga de la sesión eh, Ajá, no se conserva el sí, historial, como pasa en ok. ChatGPT o en Gork o en Gemini o en cualquiera de los comerciales, vamos. Ahí sí, el poder de cómputo y el dinero sobra, mientras nosotros el poder de cómputo y el dinero falta. Ok, muy bien. Pero sin Sí, 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 embargo, ya copié, hice captura de pantalla también por cualquier cosa. perfecto. Muy bien. Pero sí Muchas conserve gracias. el texto, Sí, conserve el texto porque lo va a trabajar, lo vamos a seguir trabajando. ok, bueno, Muchas muchas gracias, Ana. gracias. Que tengan linda tarde. Hasta luego. Igualmente, igualmente para usted. Muchas gracias, Bueno, María. igual me despido porque tengo igual actividad ya ahorita. Sí, Fabricio, Bueno, Antonio, les agradezco muchísimo su participación. En nuestra próxima sesión va a ser revisar la primera parte de su entrevista. El tema, la calidad de las respuestas, el ir afinando las respuestas a partir de la precisión, amplitud de sus preguntas, etcétera, ¿no? Bueno, pues de verdad, muy agradecido. Me siento muy contento de contar con la posibilidad de que sigamos vivos como seminario, porque en este momento en particular pues, es crucial.
El próximo año son los 100 años de Iván Ilich. A propósito, aprovecho para invitarlos. El 4 de septiembre, que Iván Ilich cumpliría 99 años, vamos a hacer un coloquio en el Colegio de Morelos. Se llama Desescolarizar la escuela, la ciencia y la tecnología. Y se va a transmitir en línea para aquellos que viven fuera de la ciudad y va a ser actividad presencial para los que estén en Morelos o quieran darse una vuelta. Es el 4 de septiembre a las 5 de la tarde en el auditorio del Colegio de Morelos y la transmisión será a través de los canales de Facebook y YouTube del propio colegio. Ok, doctor, muchas gracias. Sale. Pues muchas gracias. Mariana, gracias por su participación. Siempre que quieras, bienvenida. Cada 15 días nos reunimos y ojalá que nos pueda compartir también sus hallazgos para su propio tema de tesis. Pues nuevamente muchas gracias y como decía Cachirulo, que ninguno de ustedes conoció porque son muy jóvenes, pero en los 50 había un programa en la televisión que se llamaba Teatro Fantástico y al final del Teatro Fantástico Cachirulo decía, adiós amigos. Así que hasta la próxima.